La tarde de este lunes, el debate sobre la despenalización de la eutanasia en Ecuador inició formalmente en la Corte Constitucional. ¿Conseguirá Paola Roldán el acceso al derecho de una muerte digna? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Pablo Encalada, él es abogado de Paola Roldán. Pablo, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Gisela, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, un saludo a toda la audiencia. Abogado, la Corte Constitucional recibió los argumentos a favor y en contra del pedido de Paola Roldán, la mujer ecuatoriana que quiere elegir el día de su muerte y quiere elegir cómo morir dignamente. Ella padece esclerosis lateral amiotrófica, ELA, una enfermedad rara, sin cura, que destruye las células nerviosas que controlan los músculos que ejecutan los movimientos voluntarios en el cuerpo. Durante la audiencia, Roldán se dirigió de forma telemática a los 9 jueces de la Corte, a quienes les ratificó su pedido de querer morir dignamente. ¿Qué argumentos se presentaron a favor de la legislación de la eutanasia en el Ecuador? Gracias, Gisela. Sí, el día de ayer se dio la audiencia ante la Corte Constitucional, que fue, digamos, hay que destacar el hecho de que cuando interpusimos esta acción, nosotros solicitamos que la Corte Constitucional priorice el caso, es decir, que no lo resuelva de acuerdo a como cronológicamente se venían dando, pues si así hubiera sido, nos tocaría, digamos, la audiencia luego de 3 años, ¿no es cierto? Pero la Corte, de manera muy sensible, priorizó nuestro caso y nos convocó a audiencia de manera inmediata, ¿no es cierto? Y otra cosa que a mí me parece también destacable de reconocer de la Corte es que el día de ayer era una audiencia que el juez ponente, el juez que por sorteo va a ser quien proponga un borrador de la sentencia, él escucha a las partes, tanto a las partes que plantean la acción, a los demandados, cuanto a quienes tienen algún interés en la causa, que se conoce como los amicus curiae. También estuvieron presentes los 9 jueces de la Corte Constitucional, y entonces eso nos hace, digamos, yo creo que es digno de reconocer la sensibilidad con lo cual ha tratado este tema la Corte Constitucional. Nosotros lo que estamos planteando es que el artículo 144 del COIP, que sanciona al delito del homicidio, la persona que mata a otra tiene una pena de 10 a 13 años de cárcel. Y lo que decimos es que si es que esa sanción es aplicable al médico que asiste a tener una muerte digna, ¿no es cierto?, el procedimiento de eutanasia, a quien está sufriendo una grave enfermedad, que tiene dolores intensos, tanto físicos como emocionales, y que ha consentido con este procedimiento, si se le aplica la pena del homicidio a ese médico, esa pena sería inconstitucional. Entonces, con esto, lo que sostenemos es que este artículo es el principal obstáculo para que las personas que están sufriendo estas enfermedades no puedan tener una muerte digna, que es lo que está reclamando. Esa es la forma como se destrabaría el bloqueo legal. Esta es la forma como se puede destrabar el bloqueo legal que tienen en el Código Orgánico Integral Penal. Sí, precisamente lo que nosotros decimos es que la Corte Constitucional declare la inconstitucionalidad condicionada de este artículo, constitucionalidad condicionada, es decir, que diga, digamos, no vamos a eliminar el delito del homicidio, pero lo que sí decimos es que se agregue un inciso al artículo 144 del COIP, en el cual se diga que si es que el homicidio es de dar la muerte a otra persona, en estas circunstancias, que son las que acabo de describir, esa conducta no puede ser sancionada penalmente porque sería totalmente desproporcional, innecesaria y por lo tanto inconstitucional. Si logramos, si nos acepta la Corte Constitucional esta pretensión, no solo que Paola tendrá el derecho a decidir cuándo irse, ella no quiere, digamos, tomar este procedimiento de manera inmediata, ella tiene un hijo de 4 años de edad, está casada, ella es una mujer que ama la vida, y lo que quiere ella es tener la posibilidad de decidir cuando llegue este momento. Entonces, esto no solo es para Paola, ella representa a un montón de gente que a partir de la demanda se ha sumado, ¿no es cierto? Incluso el día de ayer, las personas que intervinieron, hubo algunas familiares de personas con enfermedades que planteaban sus casos también tan conmovedores, con el sufrimiento que creo que nadie está exento de aquello. Ahora, parte de los argumentos en contra de esta práctica era que el Estado debe proteger la vida sobre todas las cosas. ¿Este argumento es sostenible jurídicamente? Gisela, este es el argumento típico, pero creo que es un argumento muy sencillo de rebatir. Porque, por supuesto que el derecho a la vida está reconocido constitucionalmente y así como el derecho a la libertad son los derechos más importantes que tienen que protegerse en una sociedad.
Y creo que cuando hablamos de la libertad, ¿no es cierto?, una persona comete un delito, va a la cárcel. A nadie se le ocurre decir que la cárcel es una sanción inconstitucional. Y la vida también es un derecho relativo. Y sabemos que hay excepciones al derecho a la vida en nuestro ordenamiento jurídico, que son, por ejemplo, el homicidio en legítima defensa o el aborto por las causales previstas en nuestra ley, como el aborto eugenésico, que es cuando la vida de la madre está en peligro, o el aborto por violación. Entonces, en nuestro ordenamiento jurídico encontramos excepciones a la inviolabilidad de la vida, que es un derecho que tiene tutela constitucional, por supuesto, pero que hay excepciones que están reguladas y que creemos que esta también tiene que ser una excepción. Pero, ¿qué sucede en ese caso con el derecho a una vida digna también, no? Precisamente, nosotros lo que decimos en la demanda es que la Constitución reconoce el derecho a la vida digna, y de hecho la Constitución menciona esta palabra dignidad 21 veces en la Constitución. Y no solo que se protege la vida biológica, sino que además se protege la vida digna, se garantiza una vida digna. Y nosotros decimos que no es una vida digna el estar sometido a torturas, a tratos crueles, que son estos, digamos, sostener una vida que ya no tiene ninguna posibilidad de ser revertida, porque, digamos, uno puede entender, una persona sufre un accidente de tránsito y para vivir tiene que cortarle una pierna, por ejemplo, ¿no es cierto? Es una lesión gravísima, terrible, pero sabemos que esto es porque la vida es viable, aún sin un miembro, ¿no es cierto? Sin un miembro, una pierna, por ejemplo. Acá no, acá decimos son enfermedades tan graves que no hay ninguna posibilidad de recuperar, digamos, la autonomía, la integridad. Y si es que no hay esta posibilidad, ¿qué sentido tiene seguir sufriendo estas torturas, ¿no es cierto? Y entonces, esa vida es una vida indigna y por lo tanto, esa vida no puede tener, digamos, no puede estar por sobre la voluntad de la persona que ha decidido terminar con esa vida. Usted mencionó que la demanda plantea la inconstitucionalidad del artículo del COIP, pero la inconstitucionalidad parcial, ¿no? Es decir, que a las personas que el médico le suministre bajo su voluntad algún medicamento para morir, no sea juzgado como un homicidio, ¿no? Como que se trató de un homicidio. Pero hoy en día, en nuestro Código Integral Penal, ¿existe alguna pena para esto, algo que diferencia, alguna pena o es la misma exactamente, o sea, homicidio, ya sea en cualquiera de los casos, o hay ciertas salvedades? Ninguno, Gisela, precisamente. O sea, es la misma pena exacta. Correcto. Y sí, fíjese usted, Gisela, es una buena pregunta, que en años anteriores, digamos hasta el 2014, que tuvo vigente el anterior Código Penal, había un delito autónomo que se llamaba auxilio al suicidio, ¿no es cierto? O lo que en otros países se conoce como homicidio por piedad. Este delito tenía una pena de 1 a 3 años, es decir, había, digamos, el reconocimiento legal de que no se puede sancionar con la misma pena del homicidio doloso, que hoy por hoy se sanciona con pena de 10 a 13 años. Antes teníamos el auxilio al suicidio, que no podía ser sancionado de la misma manera, ¿no es cierto? Pero ese artículo fue derogado, digamos, no fue incluido en el Código Orgánico Integral Penal, y yo, que recuerdo haber participado en las discusiones de la elaboración del COIP, nunca se trató este tema. Entonces no es que hubo una discusión sobre la eutanasia, no, fue un error de técnica legislativa. Lo que significa que, y para responder su pregunta concretamente, que hoy por hoy la práctica de la eutanasia, tal cual como está redactada la norma, tiene una pena de 10 a 13 años. Y lo mismo que dispararle a una persona, ¿no es cierto?, en contra de su voluntad, o sea, lo mata por cualquier razón, es lo mismo que el médico que está, digamos, que por compasión, por pedido del paciente, le está quitando la vida, ¿no es cierto? Eso nosotros decimos no puede ser tratado de la misma manera, porque aplicarle la pena del homicidio al médico que ayuda a morir dignamente es una pena inconstitucional. A ver, es decir, nuestra Constitución dice que se respete siempre la inviolabilidad de la vida, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa, digo yo, en el caso de ejemplos como si el Estado está o no respetando la inviolabilidad de la vida cuando permite el uso legítimo de la fuerza por parte de la policía, las Fuerzas Armadas? Por supuesto, que es la legítima defensa, ¿no? O la guerra. La guerra creo que es el mejor ejemplo. La guerra está reconocida en el mundo, digamos, hay un ordenamiento jurídico alrededor de la guerra en donde se permite matar a otra persona. O la legítima defensa, o la legítima defensa de terceros, o el cumplimiento de la ley, que es lo que hacen, digamos, la Policía Nacional. Es decir, hay excepciones, ¿no es cierto? Esto no significa que la vida haya perdido un valor en nuestro ordenamiento jurídico, no.
De hecho, insisto, Paola es una mujer que ama la vida, ¿no es cierto? Ella lucha por su vida. Lo que ella dice es: yo tengo el derecho a decidir cuándo y cómo irme de este mundo, y no de la forma que actualmente me están obligando a hacerlo, que es de una manera tormentosa, ¿cierto? Dolorosa, inhumana, y no de una manera sostenida, contenida por su familia. Doctor, escuchemos las palabras justamente que dijo en audiencia Paola sobre su pedido a la Corte para que le dejen morir con dignidad. Escuchemos. No vengo a exponerme hoy para que me tengan lástima. Eso sí sería injusto y revictimizante. Yo he conocido lo que es vivir una vida intensa, una vida profunda, una vida amplia y colorida. He vivido una vida plena y sé que lo único que merezco es una vida y una muerte con dignidad. Hoy estoy aquí como Paola, pero en realidad soy cientos y cientos de voces que hoy salen del silencio y se muestran junto a mí. Estremece escuchar a Paola su pedido, su en cierta forma súplica, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué el Estado puede decidir sobre la voluntad de continuar o no con vida de una persona, sobre todo en medio de tanto sufrimiento? Esta fue una audiencia muy, bueno, todo el caso en general ha sido un caso muy conmovedor. Yo, digamos, como su abogado, estamos en el equipo con Ramiro Ávila y Farid Simón, es algo que realmente nos marcará la vida, creo yo. Pero Paola dice algo súper interesante que lo repitió ayer, ella dice: es indignante para mí tener que venir a pedirle a otras personas que me autoricen morirme de una manera digna, porque ese es mi derecho. Nadie tendría por qué decidir sobre mi derecho a morir. Entonces, esto es algo impactante realmente, porque ella se siente en el derecho de tomar esta decisión. Y quizás ella, digamos, ella lo ha aclarado, ella es una mujer que afortunadamente ha tenido las posibilidades económicas, su familia, de poderla solventar ella misma, una mujer muy exitosa desde lo profesional, y ha tenido la posibilidad de solventar todos los gastos tan altos que significa digamos, estar en esta enfermedad. Y ella dice: yo no solo vengo como Paola Roldán, sino por tanta otra gente que está en situaciones mucho más difíciles que ellas desde lo económico, y que no tienen la posibilidad de tener lo que ella, ¿no es cierto?, asistencia 24 horas, médicos, enfermeras permanentemente, asistentes, etcétera, el amor de su esposo, el incluso amor de su familia, medicamentos, porque las personas enfermas, doctor, medicamentos para paliar el dolor intenso que ella siente, ¿no? Porque también es un dolor físico insoportable, y hay mucha gente que no tiene ni siquiera esa capacidad de acceder a medicamentos para el dolor. De acuerdo, Gisela, y usted topa un tema importante, porque uno de los argumentos para, digamos, oponerse al tema de la eutanasia es el tema de los cuidados paliativos, ¿no es cierto? La gente dice: no, tú no te puedes morir porque hay medicamentos que te pueden ayudar a aguantar el dolor. Y Paola ayer fue muy explícita para decir cómo esos cuidados paliativos en la práctica, en determinado punto, no sirven de nada. Yo supongo que habrá algún momento en el que sí sirven, ¿no es cierto? No sé, hasta una morfina, qué sé yo. Pero hay momentos en el cual ya estos cuidados paliativos no alcanzan. Y entonces ella describió ayer su dolor en sus palabras, y es realmente conmovedor que, digamos, ponerse en sus zapatos se hace muy difícil, y decirle, como ayer una persona que intervino en contra, a ofrecerle curas casi mágicas, realmente es algo que ofende, que alguien, digamos, crea que puede ponerse en los zapatos de Paola. ¿Cuáles son los siguientes pasos dentro de la Corte? Bueno, ya después de esta audiencia, es importante también destacar que se presentaron más de 100 amicus curiae, esto es, personas que tienen interés en la causa, se presentaron más de 100, la inmensa mayoría en favor de la eutanasia, muy pocos en contra, y el juez, creo yo, de manera ecuánime, el doctor Enrique Herrería, hizo participar más o menos equilibrado, ¿no es cierto? Permitió 5 personas en contra, permitió que se presenten 10 que estaban a favor, pero claro, porque eran 10 de 100, ¿no es cierto?, que nos estaban apoyando. Y con esto, el juez Herrería tiene que proponer una sentencia al Pleno de la Corte Constitucional, y ellos dictar una sentencia en la cual acepten o nieguen, o de alguna manera
digamos, tomar alguna otra decisión. ¿Esto cuánto demoraría? Así que yo creo que será pronto. Ya. ¿Pronto es días, semanas? Yo creería, no sé, si quizás entre 15 días y un mes máximo tenga que haber una sentencia, porque la Corte Constitucional ha mostrado su sensibilidad ante el tema, tanto así que nos convocó de una manera muy rápida y porque sabe que la vida de Paola, que es quien particularmente está presentando, no sabemos lamentablemente hasta cuándo ella pueda estar, digamos, en esta demanda. Doctor, le agradezco muchísimo. A ustedes, muchísimas gracias por el espacio. Una buena tarde. Nos acompañó Pablo Encalada, abogado de Paola Roldán, hablando sobre la eutanasia que se debate hoy en el Ecuador. Notimundo a la carta.